Muy buenas tardes para todos nuestros seguidores de Yo Quiero Verte. Como siempre estamos transitando a través del programa esta hermosa tarde de sábado, acompañados como siempre de esta buena compañía que de hace mucho tiempo transita también este programa. Vamos a estar hablando con nuestro columnista itinerante, como nos gusta llamarlo a nosotros, director de Hablemos de Teología, uno de los más sabios expertos y especialistas que tenemos aquí en materia de teología que siempre nos acompaña y nos echa luz en determinados temas que tienen que ver con religión. Desde ya les pedimos que si te interesan estos temas, entren a hablemosdeteología.com y pueden buscarlo también a través de las redes sociales Hablemos de Teología y lo van a encontrar. A nada más y nada menos que a nuestro compañero de viaje en este Yo Quiero Verte, al señor Agustín Podestá. Muy buenas tardes, Agustín, y desde ya muy feliz cumpleaños, porque estuviste cumpliendo años el miércoles. ¿Qué tal, Juan? Bueno, muchas gracias por los saludos, por la presentación. Sí, cumpleaños el miércoles, los 33, ¿Qué se la edad siente de tener la edad Cristo. de Cristo? Bueno, espero no ser crucificado. Espero, ¿Qué te van a espero crucificar? no, bueno, porque como es la edad de la pasión, no es ahí más o menos es la edad de la pasión, espero que no me crucifiquen este año. Bueno, no sé, viste que este 2020 nos trae, ¿no? Entre COVID y pandemia, nos trae como... Espero sobrevivirlo, espero pasar el 33. Viste que la gente le tiene miedo al club de los 27. Bueno, yo le tengo miedo a A los los 33. 33. A los Claro, 33. claro. Más con todo este contexto. Agustín, esta semana nos enterábamos a lo largo de, obviamente, de los distintos medios, la existencia o la firma el sábado pasado de un documento que está cargado de mucho simbolismo, ¿no? El Papa Francisco decide lanzar y hacer pública al mundo una nueva encíclica llamada Fratelli Tutti. Lo hace en Asís, en una fecha muy especial también para Asís y para el mundo en general. Ahora vos nos vas a contar por qué. Y también con un mensaje muy, muy, muy simbólico también en estos tiempos de pandemia y en un contexto mundial muy complejo, ¿no? Para abordar un poco a Fratelli Tutti, quería primero preguntarte un poco cómo concebís o cómo pensás que se fue concibiendo Fratelli Tutti por parte del Papa y por qué decide hacerlo en esta fecha y en este contexto tan especial. Bueno, muy bien. Él mismo lo dice en los primeros números, cuando dice que es una encíclica que él venía preparando y se interrumpió la escritura por la pandemia. O sea que sospechamos que, y además por el contenido, podemos sospechar que es el punto final o es la conclusión de un recorrido que inició Francisco hace por lo menos 1 o 2 años, donde viene insistiendo en las consecuencias más sociales, la dimensión más social de la Laudato Si. O sea, hay que leerla en sintonía con Laudato Si, ¿no? Son Laudato. como... De hecho, es una encíclica que, como Laudato Si, se ubica en lo que es la doctrina social de la Iglesia. Es la segunda encíclica del Magisterio Social de Francisco, y sí o sí hay que leerla en paralelo con Laudato Si, ¿no? Hay que leerla como la segunda cara de la moneda, ¿no? Como la otra cara de la moneda. Y de hecho está cargada también de reflexiones en el periodo de la pandemia, ¿no? Con un montón de anhelos a la post-pandemia. Se ve como claramente es un texto que sufrió el contexto en el que fue escrito y cómo se fue desarrollando y cómo fue teniendo también intervenciones en este periodo. Por eso es un texto que hay que leerlo en estas líneas, ¿no? Desde Laudato Si, desde el contexto de la pandemia, soñando una post-pandemia. Y el otro hecho importante, mira, que me estaba faltando, es el pacto que hizo, ay, se me fue el nombre con el imán de los musulmanes, perdón, se me fue el nombre. No te va a salir, ahora seguro. Ya va a salir. Sobre la fraternidad universal. O sea, ya venía de un recorrido, se firmó, si no me equivoco, en enero, en febrero, sobre la fraternidad universal, ¿no? O sea, ya hay un antecedente a este título, porque de hecho Fratelli Tutti lleva bueno, hermanos todos, ¿no? Lleva el subtítulo sobre la fraternidad y la amistad social. Ya tiene como esta prefiguración que está todo el tiempo presente, lo cita constantemente Francisco, que es la convivencia social, ¿no? La convivencia universal, cómo los seres humanos tenemos que reconocernos, independientemente de nuestras religiones, de nuestras creencias, de nuestras convicciones religiosas. Bueno, independientemente de eso, cómo tenemos que convivir socialmente en el mundo, cómo tenemos que habitar la casa común.
si ya veníamos en esta reflexión sobre la casa común desde Laudato Si, en este caso lo que nos invita Francisco es a vivir en la casa común, ¿no? Cómo convivimos las personas que habitamos este planeta. Y de vuelta, independientemente de nuestras creencias, nuestras convicciones, bueno, tenemos que aprender a convivir. Ese es el eje transversal principal, ¿no? La fraternidad y la amistad social, ¿no? La fraternidad universal. Y mediado por el contexto de la pandemia, eso es claro. El tema de la pandemia es el otro eje. Claro, sin duda, vos planteabas recién los pilares generales y uno puede ver cuando empieza a leer Laudato Si que Francisco también se inmiscuye de manera específica en determinadas temáticas que puntualmente, y uno se da cuenta que llevan y conllevan a que Francisco estuvo atravesado cuando la escribía un poco en este tiempo, como vos bien mencionabas, de pandemia, de enfrentamientos que también se están suscitando en distintas partes del mundo también. No lo había pensado o no lo había todavía vinculado con Laudato Si, que ahora vos acá me acabás de iluminar con esto, ¿no? ¿Cuáles son por ahí los pilares, si vos tendrías que definir los pilares fundamentales o específicos de esta encíclica, y qué la hacen tan singular, ¿no? Tan particular, para que el mundo también la reciba como la ha recibido, ¿no? Porque ha tenido una muy buena recepción no solo de sectores religiosos, sino también he visto que líderes políticos y referentes sociales hoy en día están bastante, la refieren muchísimo, están como muy entusiasmados con esta encíclica de Francisco en particular. Bueno, uno de los primeros subtítulos es Sin Fronteras. Es decir, Francisco imagina la amistad social en un mundo sin fronteras. Yo antiguamente le decía a mis alumnos, me causaba gracia, ¿no? Que muchos son discriminatorios y muy nacionalistas, ¿no? Y muy de cerrar las fronteras y discriminar al inmigrante. Y después todos se sacan fotos en la tumba, en el Central Park, donde mataron a Lennon, ¿no? Con el Imagine, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿no? Digo, no estoy delirando, ahí voy al punto, digo, cuando en Imagine cantamos Un mundo sin fronteras, pero después somos terriblemente discriminadores, ¿no? y violentos con los inmigrantes. Bueno, uno de los primeros ejes es avanzar hacia un mundo sin fronteras, ¿no? Es decir, avanzar hacia un mundo donde la amistad y la fraternidad universal sean concebidas de forma plena. Es decir, reconocer al otro como un hermano. Reconocer a los demás como hermanos. Bueno, esto es un desafío enorme. Esto es un desafío impresionante. Cómo aprendemos a convivir, cómo aprendemos a reconocer a los demás. Por eso uno de los ejes fundamentales es el tema de la migración. Aparece constantemente el tema de los migrantes, que es una preocupación en Francisco desde los comienzos de su pontificado, el tema de los migrantes, ¿no? Sobre todo la cantidad de inmigración ilegal que tienen países como Europa y Estados Unidos, que tienen los países de Europa y Estados Unidos, bueno, que es una preocupación muy fuerte en Italia. La inmigración ilegal, para Francisco, eso es un punto fundamental, ¿no? El tema de los migrantes es una de las claves fundamentales. Por otro lado, la política. La política es otra de las claves fundamentales. Escuché decir a los que ya empezaron a comentar la encíclica que en Laudato Si, en Fratelli Tutti ya no hay múltiples interpretaciones. Si en Evangelii Gaudium, o inclusive en el Evangelio, lamentablemente todavía hay múltiples interpretaciones, en Fratelli Tutti no. No es, che, ¿qué habrá querido decir el Papa? Si te preguntás qué habrá querido decir el Papa, es porque no lo leíste, porque Francisco es clarísimo. De hecho, ayer hablaba también por un artículo que estamos escribiendo y una persona me decía, no lo puedo resumir. Y le digo, no, olvídate, no vas a poder resumirlo. Porque no se puede hacer un resumen de Fratelli Tutti. Porque cada punto es definición. Esto es esto. La iglesia de esto va a decir esto. La iglesia sobre este tema sostiene esto. La iglesia está en contra de esto. La iglesia está a favor de esto. La iglesia busca esto. La iglesia quiere esto. O sea, no hay, no sé, metafórico. Es un lenguaje bien llano, bien claro. A partir de ahora, muchachos, las cosas hay que hacerlas así. Punto. Más que un programa, yo creo que es un manifiesto, ¿no? Fratelli Tutti. Es decir, es esto. Muchachos, no le demos vuelta, es esto. Bueno, con respecto a la política pasa lo mismo, ¿no? Con respecto a la política, Francisco toma la posta, como hizo en Laudato Si, y planta bandera. Dice, la política tiene que ser esto.
La política tiene que ir en este camino. Creo que un ejemplo claro es el de la pena de muerte. Ahí es un ejemplo clarísimo. Francisco toma la cuestión de la pena de muerte y dice, a partir de ahora no se discute más. La iglesia está en contra de la pena de muerte, punto. Que el poncho se lo ponga al que le quepa. Ya está, listo, no se discute más. O sea, no, después resuélvanlo. O sea, después ustedes católicos resuelvan cómo viven con esto. Pero a partir de ahora la iglesia está en contra de la pena de muerte. Ya, como decir, hay un interés en la línea de la política, es clarísimo. Y la economía, la otra pata es la economía. Francisco aboga por la economía post-pandemia, que lo viene tratando hace mucho tiempo, y de hecho en las catequesis de septiembre y octubre lo vino trabajando, cómo imagina una nueva economía basada en la justicia social y la solidaridad, con bases en las virtudes teologales, sobre todo en la esperanza, para de aquí en adelante soñar una economía nueva, una estructura económica nueva. Y por último, yo creo que el eje transversal teológico, porque también está la cuestión de las religiones, pero las religiones entran en la línea de lo planteado por la política y por esto que voy a decir ahora, que es la iglesia samaritana. Francisco le dedica como eje transversal de interpretación teológica la iglesia samaritana. Toma el relato del buen samaritano y lo presenta para toda la humanidad. Dice, el relato, y analiza parte por parte el relato del buen samaritano, como ha hecho con muchas de sus encíclicas, donde toma alguna cuestión bíblica, algún pasaje bíblico y lo analiza. En este caso hace exactamente lo mismo. Va al núcleo del buen samaritano, de la parábola del buen samaritano, y la refiere como modelo de la fraternidad universal. Y explica, porque por ahí los que estamos en la iglesia y demás ya conocemos quién es el samaritano y por qué es importante que sea un buen samaritano, etc. Bueno, Francisco se lo presenta a la humanidad. Les explica quiénes eran los de Samaria, con quién está hablando Jesús, cuál es el planteo sobre el prójimo, cuál es la pregunta, esto de quién es mi prójimo, cómo es esto de actuar como prójimo, que no es lo mismo que quién es, ¿no? Sino quién sos, digamos, cómo actúas vos como prójimo. Bueno, Francisco le presenta la parábola del buen samaritano a la humanidad y le dice, muchachos, la fraternidad universal va por acá. Ser buen ciudadano en el mundo, ser buen humano en el mundo es el modelo del buen samaritano. Bueno, me parece que ese es el eje transversal, si se quiere, teológico, ¿no? O sea, la función del ciudadano en el mundo, la función de ser humanos en el mundo es como el buen samaritano, ¿no? Curando las heridas sin discriminar, ayudando, acompañando, siendo prójimo, ¿no? Poniéndote en el lugar, ya saliendo al encuentro del otro. Agustín, dos tópicos que surgieron, ¿no? Cuando sale la encíclica, recuerdo que inmediatamente el arzobispo de La Plata, entre otros, ¿no? El obispo de San Isidro, han salido un montón de miembros del clero a decir que no te la lean por vos la encíclica, ¿no? Que la tenías que leer vos mismo. Y en ese marco, rápidamente, algunos medios se hacían eco de este debate que se da en la Argentina, que siempre lo terminan traspolando a los asuntos vaticanos, que tiene que ver con dos temas, la meritocracia y el otro, la pobreza, ¿no? El abordaje que hace Francisco respecto a la pobreza. Te quería preguntar, ¿cuál es la concepción de la Iglesia en general respecto a la meritocracia? ¿Cómo se aborda el tema de la meritocracia? ¿Y cómo es el abordaje de la pobreza puntualmente en esta encíclica? Vos recién lo mencionabas, pero por ahí volverlo a repetir nuevamente. ¿Cómo es el abordaje de la pobreza en esta encíclica del Papa? Como para poder entenderlo, y bueno, sumándome un poco a lo que decía Monseñor Fernández, a que no nos cuenten por otro, ¿no? No dejarnos llevar también por lo que nos dice un medio de comunicación. ¿Cómo es el abordaje? Bueno, por un lado, respecto de la meritocracia, acá hay un error muy común, que es confundir mérito con meritocracia. Porque me ha pasado escucharlo Anoto, últimamente, Agustín, ¿no? pues yo aprendo de vos y anoto. O sea, perdón No, si está bajo muy la bien. voz, aviso. Que me ha pasado que escucho que la gente confunde mérito con meritocracia. Es decir, ¿por qué? Si yo trabajo y trabajo más, no tengo que tener mi sueldo, ¿no? O más sueldo que otro. Bueno, o estudio más, ¿por qué no voy a tener? Bueno, eso es una cuestión que responde a la lógica del mérito, y eso está inscrito en la lógica de la justicia. Que la justicia es una virtud y la Iglesia y Jesús aboga por la justicia. Eso es una cosa. Otra cosa es la meritocracia. La meritocracia es llevar a un extremo injusto en la lógica del mérito y terminar diciendo que todo lo que vos lográs o mereces, lo mereces por tu esfuerzo personal. Y eso se cae en la realidad. Por lo general, los meritócratas
son defensores de la meritocracia, de su esfuerzo personal, pero porque nacen, se educan y se desarrollan en un contexto que les fue totalmente favorable, en oposición a los que han tenido un contexto totalmente desfavorable. Es decir, es muy fácil ser meritócrata cuando naciste en una familia adinerada, fuiste a una muy buena escuela, a una muy buena universidad, y el primer capricho que quieras para lograr tu empresa personal sale de la plata que te pone mamá y papá, que te dan mamá y papá para que hagas tu empresa. Ah, es mi esfuerzo, es mi esfuerzo. No es tu esfuerzo, porque estás naciendo en un contexto, estás haciendo, y tenés la gracia, y está buenísimo que tengas la gracia de estar educado en ese contexto, pero eso no significa que desde ahí partas para condenar a los demás, porque los demás no han tenido tu misma oportunidad. Para que la meritocracia tenga sentido, tenemos que hablar de igualdad de oportunidades. Y cuando hablamos de igualdad de oportunidades, la meritocracia queda destruida. El problema es que no vivimos en un esquema de igualdad de oportunidades. El capitalismo está estructuralmente pensado para que no haya igualdad de oportunidades, para que todos no porque todos no partimos de la misma base. Entonces, el meritócrata, por lo general, es esa persona, el que entiende que todo es esfuerzo de su trabajo. Bueno, una conocida conductora hoy en día de la televisión, que habla de sus méritos personales y en realidad no hace más que heredar las cosas de su abuela. Entonces no habla de su propio desempeño. No es su esfuerzo personal. Está muy bien que ponga su esfuerzo personal y que se gane su trabajo. Ahora, eso no le da derecho a condenar a los demás en igualdad de condiciones, porque los demás no están en igualdad de condiciones, porque no todos han heredado una fortuna de sus abuelos para lograr esa educación. ¿Se entiende la diferencia? Porque al alimentarse mal desde chicos no han tenido el mismo desarrollo mental, el mismo desarrollo biológico, no han ido a las mismas escuelas, en sus escuelas se caen a pedazos los techos, no tienen clase, no pueden ir a la escuela porque están enfermos, no pueden ir a la escuela porque no tienen plata para el transporte. ¿Se entiende lo que quiero decir? No pueden ir a la universidad porque tienen que salir a trabajar para mantener a la familia. No es lo mismo. No es lo mismo. El problema de la meritocracia es la falta de igualdad de oportunidades. Entonces, ahí es donde está el tema, ¿no? Está muy bien el mérito, otra cosa es la meritocracia. ¿Dónde choca la meritocracia? Si se quiere, ¿cómo traspasamos esto al plano teologal, es decir, al plano en Dios? En la misericordia. La gracia divina, la gracia de Dios, es decir, la misma vida de Dios dada a las criaturas, es gratuita. Es decir, no has hecho nada para merecerlo, aparece el mérito, y Dios da la gracia igual. Y Dios da la gracia a su antojo. De modo tal que la gracia dada por Dios no sigue la lógica del mérito. Por eso cuando uno... y eso es la misericordia. Y ese es el amor de misericordia con el que nos mira Dios. Dios nos mira con amor de misericordia, y el amor de misericordia implica algo más, que ama o mira con más ternura, mira con más amor, de compasión y empatía al que más se equivoca, porque la misericordia es que el ofendido pone la reparación. Es complejo esto de explicar, pero sería muy sencillo. El que fue ofendido, o sea, vos me haces algo mal a mí, y yo en vez de estar enojado y ser vengativo, lo que voy a querer es mirar con misericordia y perdonarte mucho más allá de la ofensa que me has hecho. Y yo pongo el plus. En nuestra lógica contemporánea, si vos me ofendiste, yo me quedo de brazos cruzados, enojado, esperando que vengas a pedir disculpas. En la lógica de la misericordia es el ofendido el que pone el plus para reparar el daño, porque entiende que el ofensor, el victimario, es la primera víctima. Esto es terrible. Es tremendo. Esto es terrible. Que el victimario sea la primera víctima, como seres humanos nos cuesta muchísimo. A Dios le sale naturalmente, porque Dios es amor de misericordia, y eso es la cruz. Mirá la cruz, ¿no? Eso es la cruz. Eso es la cruz. O sea, la cruz es que el que fue ofendido, Dios, el que fue ofendido por el pecado nuestro, eso es que murió por nuestros pecados. Es imposible. Ah, me perdonó los pecados porque Dios es así heroso, entonces qué bueno que haya sido crucificado porque así mis pecados no importan. No, así es como nos lo venden, digamos, en catequesis. No, no es eso. La lógica de la cruz es que el ofendido, Dios, por nuestros pecados, se pone en la cruz y pone en la reparación. Y va él hasta la muerte para decirme, no hace falta que lo hagas vos. Ya lo hice yo. No hace falta que lo hagas vos, ya lo hice yo. Bueno, la gratuidad de ese regalo, nos llama a todos a mirar, y especialmente a quién, a los pobres, porque ahí es donde entra la pobreza. Ahí entran los pobres. Porque la pobreza no hay que tomarla como, porque
¿Cuál es el riesgo? Que es donde ahí se confunden las cosas, meritocracia versus pobreza. Que se ve al pobre con una mirada naif, con una mirada inocente. Entonces que por el hecho de ser pobres son buenas personas. No, nadie está hablando de la ética. Acá no está la dimensión ética, sino la dimensión ontológica. Es la dimensión estructural del pobre en su pobreza, porque el pobre, por el hecho de ser pobre, está en desigualdad de condiciones. Independientemente después si hace algo bien, hace algo mal, tendrá su retribución, buena o mala. Eso es otro tema, pues es un debate de ética y de legalidad. Ahora, sobre todo de ética. Ahora, el pobre entra en la dimensión del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a los ojos de Dios en la línea de su estructura de pobreza, es decir, su desigualdad de condiciones. Porque no todos partimos de esta igualdad. Entonces, ¿por qué Dios ama preferencialmente a los pobres? Porque hay una opción preferencial por los pobres. ¿Por qué Dios ama preferencialmente a los pobres? Por el hecho de entrar ontológicamente en desigualdad de condiciones. Por el hecho de estar estructuralmente excluidos del sistema. Por el hecho de estar estructuralmente olvidados, excluidos, dejados de lado, en la periferia. Por eso Francisco insiste tanto en ir a la periferia, en ir a buscar a los excluidos. Por eso el ejemplo del buen samaritano. Porque el buen samaritano es el que va y cura independientemente de saber quién es la persona que está dañada. La persona está dañada y está tirada al borde, porque además dice, al borde del camino, como decir, está excluida. Y pasan los importantes, pasan los hombres de la ley, los sacerdotes, y cuando lo miren siguen de largo. Porque en su esquema del centro, la periferia no tiene lugar. El que está al borde del camino tirado herido es un problema del otro, no es un problema mío. Porque en mi mérito personal yo tengo que lograr mi objetivo propio. El samaritano no sabe quién es esa persona, sin embargo va y lo cura. Samaritano porque era un extranjero, no porque era un inmigrante, podríamos decir. El inmigrante, el que no pertenece aquí, al que tranquilamente podríamos deportar, porque está desubicado, el samaritano. ¿Qué hace acá el samaritano? Por eso el samaritano, ¿no? ¿Qué hace acá el samaritano? ¿Qué hace en nuestro territorio? ¿Qué hace en nuestro territorio el samaritano? Hay que echarlo, hay que expulsarlo, porque es un inmigrante. Ahí va el mensaje del Evangelio. Es decir, mirá, este es el pobre, el que está excluido, el que está afuera, el que está en la periferia, el que vive en desigualdad de condiciones, el que está herido, el que está destruido. A ese lo prefiero. Bueno, realmente, ahí se entiende por qué a Francisco lo odian tanto. Porque hoy el meritócrata, el neoliberal ultranza lo detesta tanto a Francisco. Porque Francisco retoma el núcleo del Evangelio y dice, muchachos, miren que Jesús dice que hay que ir por acá. Después ustedes hagan lo que quieran, pero Jesús dijo que hay que ir por acá. Y eso aplica a qué? No solo bueno, hay que ser bueno con los demás. No, Francisco te dice, mirá que esto que te estoy diciendo aplica a la política, la economía, las migraciones, los migrantes, los inmigrantes ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Mirá que todo esto que dice el Evangelio aplica a todos estos lugares. Vos después resolvelo como quieras. Pero yo lo único que hago es interpretar el Evangelio y decirte esto es política, esto es economía. Bueno, entiendo por qué lo detestan tanto. Traté de hacer una síntesis rápida, es complejo, No, son claro, temas muy complejos, pero traté de hacerlo lo más resumido posible para que se comprenda el núcleo, ¿no?, del conflicto. no, El conflicto está clarísimo. ahí en ese núcleo. Clarísimo, Agustín. Y los vamos a invitar a todos. Ya Agustín ha dado algunas acá aproximaciones. También lo pueden leer Agustín a través de Hablemos de Teología, en su cuenta que también ha publicado ya algunas de estas reflexiones. Y bueno, y también Y quería se comentar, vienen más, ¿eh? se vienen más. Me dijeron que se Se vienen vienen más. cosas Yo estoy importantes. Se muy vienen ansioso de cosas esperar eso. importantes. Bueno, se vienen. Así que en breve vamos a también seguir leyendo sobre Fratelli Tutti, que le sugerimos que la bajen de lugares oficiales, que traten de Está en la no... página del Vaticano, léanla, no da, de vuelta, no da interpretaciones múltiples, no es metafórico, no es qué quiso Es decir, sencilla, ¿no? Es es sencilla, la muy pueden leer sencilla de leer, podés irla leyendo a 2, 3 párrafos por día, cada tanto, y es muy claro, muchacho, esto es esto, esto es esto, esto es esto, es todo definición, tac, 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 tac. Es más un manifiesto que no es para reflexionar, muchacho, es esto, ya, punto. Bueno, y se viene ya recomendándoles a todos que puedan bajársela y leerla este fin de semana. También esta semana el mundo está conmocionado y enamorado de la historia de un joven que se llama Carlo Acuti, ¿no? Que bueno, ha sido en su momento declarado venerable y mañana, Agustín, se viene la beatificación de este joven que, ¿por qué pensás que despierta tanta simpatía
y tanto enamoramiento entre los fieles de la Iglesia que están esperando tan ansiosamente mañana la beatificación por parte del Papa? Bueno, yo creo que primero hay una necesidad de creer, o sea, ya lo que me dice que hay una necesidad de Dios, ¿no? Eh, lo han dicho mucho, digo, lo dijo Sábato, para poner un ejemplo clarísimo, ¿no? El siglo XXI será un siglo espiritual. Hay una necesidad de creer, ¿no? Después del desastre que nos dejó la modernidad, hay una necesidad de creer. Y en este sentido, el mundo actual está necesitado de encontrar modelos. Y me parece que en el caso de Carlos hay un ejemplo clarísimo de un modelo actual, de un modelo contemporáneo de cómo creer, de cómo entregarse a Dios. Para los que no lo saben, es un joven, murió de adolescente de cáncer, y se dedicó a las redes, hoy diríamos las redes sociales, ¿no? Hace unos años En esa época no existía, ¿no? Fue un no precursor. existían todavía, pero se dedicó a la informática y hablaba ya de que había que evangelizar con la informática. Hoy diríamos, bueno, para las redes sociales cuadra, ¿no? Me parece que hay una necesidad de creer y de vuelta la fe, me parece que no hay que olvidarnos de esto, que la fe es apostólica, ¿no? La iglesia es apostólica. ¿Qué significa la apostolicidad? A mí es una nota que me interesa mucho el tema de la apostolicidad. La apostolicidad lo que nos recuerda es que creemos en la fe de los antepasados, creemos en la fe de los otros. Yo le creo a mis papás cuando creyeron, le creo a mis abuelos cuando creyeron, le creo a los abuelos de los abuelos de los abuelos que durante acá hasta Jesús, hace 2000 años atrás, hay miles de millones de personas que vienen diciendo yo creo. Los grandes santos que tiene la iglesia son todos de la Edad Media y hay alguno que otro de la Edad Moderna, de lo que llamamos la modernidad, algunos santos importantes de la modernidad. Ahora, nos faltan santos actuales. Nos faltan santos actuales, y santos que por ahí sean un poco más tangibles, porque santos actuales podríamos decir, bueno, Juan Pablo II. Claro. Juan Pablo II es santo y es actual, quiero decir, por lo contemporáneo de cuando vivió, ¿no? Como para llamar un ejemplo, pero creo que nos faltan más, pero bueno, es Papa, Juan Pablo II, eso quería decir, o sea, Juan Pablo II es Papa, y Papa es uno solo, de miles de millones de personas cada muchos años. Eso de cada muerte de obispo, ¿no? Ese dicho que decían nuestros abuelos, que hoy no lo entendemos porque los obispos cambian más rápido, pero es esto, ¿no? En el Papa todavía lo vemos, cada muerte de obispo. Pero creo que hay una necesidad de creer y de encontrar ejemplos laicales. Yo creo que hay una búsqueda laical, genuina, de encontrar el camino verdadero de los laicos dentro de la iglesia. Y creo que ejemplos como el de Carlos son un ejemplo. Hay un intento de buscar cuál es el lugar de la iglesia. Quizás, bueno, por lo joven uno no termina de saber para dónde, ¿no? Quizás uno diría, bueno, a mí me hubiera gustado escucharlo un rato más, ¿no? Escucharlo unos cuantos años más. Pero bueno, los caminos de Dios son así. Porque digo, independientemente de las frases, porque veo que se comparten frases, digo, las frases, nada, después terminan siendo medio autoayuda. A mí eso no me gusta tanto, me gusta ir más al núcleo del evangelio, ¿no? No tanto a frases de autoayuda que quedan muy lindas en placas y en colorcitos. Digo, ir al núcleo de su contenido, de su amor a Dios, ¿no? De su amor a Dios y al evangelio. Bueno, creo que ahí hay un camino genuino de búsqueda y eso es lo que enamora. Me parece que la posibilidad de ver un santo en zapatillas, como estaba el cuerpo, ¿no? El cuerpo estaba en ropa deportiva, Nike, Adidas, etcétera. Me parece que la imagen de verlo como tangible, como accesible, como cercano, nos recuerda que la santidad es algo de todos los días, ¿no? Es algo alcanzable en el día a día, que todos verdaderamente estamos llamados a vivir esa santidad y que no es algo solamente con lo que lo amo a Francisco de Asís, no es solamente algo de Francisco de Asís, de hace 800 años, ¿no? La santidad es algo que se puede vivir hoy. No sé si se entiende a dónde apunto. Sí, se entiende. Y bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando un poco los hechos de esta beatificación de este joven que enamora, que hace mucho tiempo creo que Juan Pablo ha sido uno también de los últimos santos que ha generado también tanto enamoramiento, pero vos decías, ¿no? Es papa, ha tenido un papado también muy significativo que ha llegado a muchos corazones y bueno, también me imagino que Carlos también tendrá también su camino como venerable y como beato también en la iglesia. Así que veremos cómo se desarrolla. Agustín, muchas gracias como siempre por tu mirada, No, por por tu favor, a aporte, ustedes. por habernos como siempre iluminado en este Fratelli Tutti que también seguro va a dar para más. Así que vamos a estar atentos a Hablemos de Teología y lo vamos a estar compartiendo aquí en Yo Quiero Verte. Sí, hay que dejarla de cantar, hay que dejarla que caiga de a poco.
Agustín, un fuerte abrazo y que tengas un muy lindo sábado. Igualmente para ustedes. Seguimos aquí en Yo Quiero Verte.